Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo técnico en el que vamos a describir un problema que lo vamos a ir resolviendo paso a paso con amoníaco como refrigerante, aunque es de expansión seca, no es un sistema inundado. Podría ser en este caso cualquier otro tipo de gas. Bien, como estamos viendo, la instalación frigorífica consta de dos compresores en sistema booster. ¿Qué significa? Significa de que un compresor descarga sobre la aspiración de otro con un desrecalentamiento. Esto es un ciclo de doble etapa de compresión usando dos compresores y se utiliza generalmente para instalaciones de baja temperatura, generalmente. Bien, vamos a ver, vamos a describir un poquito el sistema. Aquí tenemos el compresor ya de temperatura de descarga, por así decirlo, de segunda etapa, que va cuya descarga por el punto 4 viaja hacia el condensador. Como estamos viendo, se condensa con o sin recipiente de líquido, y parte del líquido producido que tenemos aquí se deriva a un sistema de expansión para desrecalentar la compresión producida en el compresor de la etapa de baja temperatura. Por lo tanto, aquí tendremos que determinar qué caudal máximo es el necesario para eso. El sistema, el líquido, antes de ir hacia la válvula de expansión que alimenta el evaporador, que es este, pasa por un subenfriador de líquido, donde se subenfría, usando para ello parte de la energía de expansión producida por la misma válvula de expansión, por el mismo líquido. Es decir, que el líquido sale de su enfriador, se expansiona, va hacia el evaporador, parte del caudal máximo es trajinado hacia el subenfriador de líquido, cuya parte ya que se evapora, pues recula otra vez hacia la aspiración, hacia la salida del evaporador, que es el punto 10, puesto que una vez que se expansiona y pasa por este evaporador, los gases son aspirados otra vez por el punto 1 hacia el compresor de baja temperatura. Entonces aquí tenemos una instalación que utiliza amoníaco como refrigerante y se emplea para producir 60 kilovatios térmicos. En la siguiente página iré apuntando los datos. De potencia frigorífica, destinado a absorber unas cargas con unas condiciones interiores de la cámara de menos 10 grados y una humedad relativa de 80%. Es decir, el interior de la cámara está de menos 10 y una humedad del 80%. Ahora entraremos en detalle sobre eso. La cámara tiene un evaporador de circulación de aire. En estas condiciones, más estos datos, que sabemos los rendimientos internos y volumétricos del compresor, que va en función de la tasa de compresión, ¿vale? Un rendimiento, un recalentamiento total de 15 grados y un recalentamiento útil de 4, que es el que proporciona esta válvula de expansión. El punto de aspiración hacia el compresor está en estado de saturación, muy bien, es un buen dato, es bueno saberlo. Y el grado de subenfriamiento en la salida del condensador es de 5 grados. Y iremos viendo estos puntos en qué afectan, cómo se representan en nuestro diagrama Molière. También tenemos la eficiencia del intercambiador de calor, del subcooler, 25%, un rendimiento mecánico total del 90%, y se desprecia el intercambio con el ambiente en la línea de refrigerante. Con si no hubiera pérdida, un buen aislamiento. Bien, aquí también tenemos sobre la tabla que relaciona la humedad relativa con la temperatura de evaporación y la temperatura de la cámara. Y en este caso, en estas condiciones, se desea. El problema pide tres cosas. Una, el estado termodinámico de todos los puntos del ciclo y de los caudales máximos que se trajinan, ¿vale? Sabiendo que la temperatura de descarga isoentrópica, temperatura de descarga, pero la isoentrópica, es decir, la no real, no la teórica, es de 60 grados, tanto en uno como en otro, en ambos compresores. Necesitamos también saber los desplazamientos de los compresores, los desplazamientos volumétricos, evidentemente, y el COP de la instalación. El paso número 1 va a ser determinar las presiones de trabajo. Vamos a empezar por la presión de evaporación.
Usando la tabla de la humedad relativa y la temperatura y la diferencia entre la temperatura de la cámara y la temperatura de evaporación, tenemos claro cuál va a ser nuestro resultado. Vamos a determinarlo. En este caso tenemos que para la temperatura del interior de la cámara son de menos 10 grados y con una humedad relativa del 80%, siendo una circulación natural en el área interior. Ese va a ser un evaporador de índole estático. Entonces, en ese caso, cogemos, trazamos una línea que va a ir desde el 80 hasta la circulación natural. ¿Vale? Ya la tenemos. Y aquí. Y por otro lado, perdón, hasta aquí, circulación natural. Aquí marcaremos un punto, ¿vale? Que nos da esa diferencia de temperatura. Es decir, la temperatura del recinto menos la temperatura de evaporación son 10 grados. Con lo cual, menos la temperatura de evaporación, T sub 0, será 10. Este pasa ahí con signo negativo. Por lo tanto, se suma, cambia de signo. Es decir, si yo aquí paso temperatura de evaporación, o mejor, temperatura de evaporación, vamos a borrarlo para hacerlo más sencillo. La temperatura de evaporación está así, aquí con el signo negativo, pasa al otro extremo con el signo positivo. Igual a temperatura de cámara, esta pasa aquí con el signo negativo, para hacerlo más intuitivo. Con lo cual la temperatura de evaporación, esta será temperatura de la cámara, que son menos 10 grados, menos 10, igual a menos 20. Menos 20 grados. Que equivale a una presión de evaporación, voy a poner aquí P sub 0, en el amoníaco, ¿vale? De 1,9 bares. De presión absoluta, claro, porque si me voy aquí y busco lo menos 20, aquí en este punto, ¿vale? Aquí tendría ese factor. Nos vamos aquí, ¿vale? Tendría esta presión de trabajo. Con lo cual podría hacer una línea finita de color azul, por ejemplo, que pasara línea. Voy a borrar esto. Que fuera desde los menos 20 hasta aquí. La vamos a cambiar de color para que se vea, para diferenciarla un poquito. ¿Vale? Vamos a ir para atrás, perdón. Señalamos, la cambiamos de color y de espesor. Porque es una, bueno, no, que sería como una línea auxiliar de trabajo. Y una presión de 1,9. Como estamos viendo, eso ya lo tenemos. Bien, vamos a ver, en este caso voy a intentar determinar la entalpía a la salida del evaporador y también a las entradas de los compresores 1 y 3. ¿Vale? Para ello sé que la aspiración del compresor de número 2, el compresor de alta, está en saturación. ¿Correcto? Y bueno, es bastante sencillo. Tenemos ya aquí los datos de recalentamientos. Tenemos un recalentamiento útil de 4 grados, es decir, que se corresponde a este evaporador directamente, y un recalentamiento total de 15 grados que sea la entrada del compresor. Así que vamos, como estamos viendo, vamos a reflejarlo dentro de nuestro diagrama de Molière. Llegamos a la temperatura de evaporación de menos 20, con un recalentamiento total de 15 grados, son menos 5 grados. Ahí situamos el punto 1. Como nos dan los datos de compresiones a una temperatura de 60 grados, pero con líneas isoentrópicas, ¿vale? Pues marcamos los 60 grados, como lo estamos viendo, y realizamos la compresión de manera isoentrópica. Esa es
la isoterma de 60, ¿vale? Determinamos con facilidad ya el punto 2, pero es el 2S. Cuidado, no es el punto real, ¿eh? Es el punto de compresión isoentrópica. Tendremos que analizar a partir de sus rendimientos isoentrópicos cuáles son las compresiones reales. Aquí vamos al punto de saturación, pero no es el 4. Vale. Tenemos que la temperatura, la presión intermedia, ¿vale? Son 5 bares. Ese ya lo sabemos. Vale. Directamente gracias a que hemos determinado el punto 2S. ¿Correcto? Este es el punto 3. Y ahora de aquí volvemos a comprimir hasta los 60 grados para determinar el punto 4. S en este caso. Borramos, es el punto 3. Ya he comentado que estaba equivocado. Vamos al punto 4, S. Línea punto isentrópico. Y también tiene una presión equivalente. Temperatura y presión equivalente. Sacamos una línea horizontal isóbara hasta que se nos cruza los 29 grados. Aproximadamente. Por lo tanto, la temperatura de condensación será 29 grados y su presión equivalente, teniendo en cuenta que este fluido es amoníaco, ¿vale? Estamos eligiendo amoníaco como fluido refrigerante, que no es que siempre he dicho que no es el adecuado para tipo expansiones secas, pero en este caso, bueno, pues podemos trabajar con él de una manera cómoda y sin deslizamientos. Ya tenemos los 11 bares de determinación. Con eso determinamos todas las entalpías. La entalpía del punto 1, que vale 1470 kilojulios kilogramos. Las entalpías 2S. La entalpía en el punto 3, que recordemos que está en saturación. Eso es un apartado del problema. Y la 4S. Bueno, resuelto esto, ya tenemos esos puntos que son clave para nuestro trabajo. Así terminamos de poder dibujar ya lo que es el diagrama en conveniencia. Este ejercicio de dibujar y representar el diagrama lo he hecho en varias ocasiones. Bien, con estos datos que tenemos, podemos determinar también ahora el punto 2. Es decir, aquí tenemos el 2S, que es el isentrópico, el 4S, la compresión del compresor de la línea del compresor de la segunda etapa, que determina el 4S. ¿Cómo lo hacemos? Bien, vamos a ver.
Nos vamos al enunciado y vemos que aquí nos determina una ecuación que nos relaciona el rendimiento volumétrico con la tasa de compresión, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser determinar la tasa de compresión, ¿vale? Tasa de compresión del compresor 1, que esa será la presión intermedia, que en este caso sería la presión de alta partido de la presión de baja, ¿vale? 5 bares, siempre presiones absolutas, ¿eh? Esto hay que tenerlo bien claro. Y esto equivale a 2,63. Mientras que la tasa de compresión del compresor 2, ¿vale?, es la presión de alta, que ya la habíamos determinado, partido de la presión intermedia. Igual a 11, partido 5, igual a 2,2. Bien, ahora nos vamos a la definición del rendimiento isoentrópico, que según el enunciado equivale también al rendimiento volumétrico. Igual a 1 menos 0,05 por la tasa de compresión. En este caso, si nos vamos al compresor, al rendimiento isoentrópico del compresor 1, tendremos la tasa de compresión del compresor 1. 1 menos 0,05, esto hay que dejarlo bien claro, por la tasa de compresión que hemos visto, que son 2,63. Y equivale a 0,869. De la misma manera, y para hacerlo rápido, el rendimiento isoentrópico del compresor 2 vale 0,89, siguiendo la misma pauta de trabajo. ¿Qué hacemos ahora? Bien, sabemos que también que el rendimiento isoentrópico, ¿vale? Si aquí nos imaginamos la compresión, en este caso, ¿qué sería? Bueno, pues la relación entre la compresión ideal, ¿vale?, la relación de entalpías, entre la diferencia de entalpía entre la compresión ideal, punto 2S menos el punto 1, partido de la compresión real, que es mucho más absorbe más energía. Punto 2 menos el punto 1. Es decir, que en este caso, el rendimiento isentrópico, hablando del compresor 1, será el H2S menos H1 partido H2 menos H1. De lo cual lo único que no tenemos es el valor de H2. La entalpía en este caso, en el punto 2, ¿vale?, será de 1631 kilojulios kilogramos. La forma de hacerlo es muy sencillo. Todo este elemento de aquí pasa a multiplicar en el otro extremo, mientras que el rendimiento pasa aquí abajo, y después la entalpía del punto 1 iría sumando. De la misma manera, el rendimiento isoentrópico del compresor 2 será la diferencia de entalpía en la compresión isoentrópica, H4S menos menos H3. Fijémonos aquí, de este punto a este punto, partido H4 menos H3. Así que H4, la entalpía real de compresión, vale 1584 kilojulios kilogramos. ¿Vale? Es decir, que aquí nos situaríamos aproximadamente por aquí, el punto 2, y pongamos que por aquí el punto 4, aproximadamente, para hacerlo gráfico, ¿no? Así que la compresión real sería del punto 1 a punto 2 y del punto 3 al punto 4. Y aquí tendríamos los valores de esas entalpías.
Vamos a dejar esto bien claro, que se vea que es 4. Bien, vamos a ver. Aprovechando, ya sabiendo que tenemos el dato del subenfriamiento, que son 5 grados, a la salida del condensador, para determinar el punto 5, vamos a calcularlo directamente en el diagrama de Molière. Para ello cogemos y ya hemos representado aquí las presiones que hemos calculado antes, de 11 bares, que son 29 grados aproximadamente, de 5 y la presión de un bar, la presión de aspiración, que valía 1,9 bares. Una vez tenemos este espacio, ¿vale? Calculamos el subenfriamiento, que recordemos que serían 4 grados menos de la temperatura de condensación, que son 29. Equivale a 24 grados. 24 grados. ¿Vale? 24 grados podemos determinar el punto 5, que es aquí. ¿Vale? En este caso. Y determinamos, gracias al punto 5, una entalpía de 310 kilojulios kilogramos. ¿Vale? Con lo cual ya de nuestro diagrama tenemos sacado las entalpías correspondientes a todos estos puntos. Como ya tenemos el punto 5, para determinar ahora el punto 7, muy importante, vamos a sacar vamos a hacerlo usando la eficiencia del intercambiador que tenemos. ¿Vale? Tenemos que la eficiencia en un intercambiador, ¿vale?, equivale a lo que habíamos visto. Vamos a ver. Como es la eficiencia y estamos analizando el subenfriamiento tendríamos que verlo como en la mejora en el subenfriamiento, como la temperatura o la diferencia de temperatura real en el líquido, es decir, que va a entrar por aquí el líquido a una temperatura 5, ¿vale? Temperatura 5, y realmente se va a enfriar a la temperatura de salida, que es la temperatura que estamos buscando, temperatura 7, que es nuestra incógnita. ¿Vale? ¿Cuál sería el grado de eficiencia 100% con respecto a las temperaturas? Pues la diferencia entre punto 5 y cuál sería la temperatura más baja que pudiera conseguirse. Pues muy sencillo, la temperatura de evaporación, que es la temperatura en el punto 8, ¿vale? Es decir, por aquí, este punto de aquí, que la salida, fijemos, entra el líquido por aquí, sale el líquido por aquí, ¿de acuerdo? Entra refrigerante por aquí y sale por aquí. El punto más bajo de temperatura sería este. Es decir, que la temperatura del punto 7 fuera la misma que la temperatura de la evaporación. Eso sería el 100% del rendimiento. Sabiendo que el punto 8, que es este, equivale a la temperatura de evaporación, tenemos aquí temperatura de evaporación. Lo pondremos aquí. Y ese sería nuestro rendimiento. ¿Qué tenemos como datos? Tenemos como datos que la temperatura en el punto 5 equivale a 24 grados, como habíamos visto. La temperatura de evaporación la tenemos sacada, ¿vale?, que equivale a menos 20. Esto es un dato que tenemos que poner. Temperatura de evaporación es igual a menos 20. Y nos queda la eficiencia, que es un dato que tenemos en el enunciado de nuestro sistema. La eficiencia es de 25%, 0,25. Pues entonces aquí nos vamos y la eficiencia son 0,25. Si esto lo aplicamos aquí, determinamos que la temperatura en el punto 7, equivale a 13 grados. Es decir, nos vamos aquí al diagrama de Molière, buscamos 13 grados y tendremos el punto 7, 13 grados. Y con ello, la entalpía en el punto 7. Ya tendríamos localizado todos los puntos. La entalpía en el punto 7 equivale a 260 kilojulios kilogramos. ¿Vale? Y así ya tendríamos también cerrado el punto 7. Y nos quedaría ya, pues bueno, pues los caudales máximos correspondientes. Ahora vamos a calcular los
caudales másicos que circulan por nuestro sistema. Es muy sencillo. Fijémonos. Por aquí circula un caudal másico que es ya lo que es la salida del evaporador junto con el fluido que sale de vapor del subenfriador de líquido y entraría al compresor. Así que este le vamos a llamar un caudal másico 1, por ejemplo, ¿no? Este otro, caudal másico de entrada al compresor de alta presión que sale, le vamos a llamar caudal K, que será la suma de este caudal que circula por aquí, que vamos a llamarle caudal M6, que es una derivación de líquido que sirve para recalentar la descarga del compresor primero. Bien, este caudal MK sigue su camino, ¿vale? Y pasa por la derivación entre la cantidad de líquido que realmente entra al subenfriador, que vamos a llamarle M1, ¿vale? Se va por aquí hacia el de recalentamiento, como hemos dicho, M6. Ese caudal M1 sigue por aquí, y aquí fijémonos que se abre en dos caudales. A este le vamos a llamar, por ejemplo, M0, que es el evaporador, M0 por la temperatura de evaporación. Pasaría por aquí, se juntaría con este otro caudal, que es este, que le vamos a llamar M9. Caudal 9. Todos estos caudales hay que determinarlos, ¿vale? Por lo tanto, tendríamos, como vemos, 6 caudales másicos y necesitaríamos para ello 6 ecuaciones. A ver cómo lo hacemos. Bien, vamos a empezar a sacar valores. Para empezar, lo primero de todo es podemos hacer un balance termodinámico aquí en el evaporador, puesto que según el enunciado de nuestro problema, aquí lo tenemos, vamos a ver, nos dicen que se emplea 60 kilovatios de potencia frigorífica para absorber las cargas térmicas. Muy bien, vamos a usar esta definición. Entonces, en ese caso, tenemos que Q sub 0, que es igual al caudal másico sub 0 por la diferencia de entalpía de entrada y salida del evaporador, que es la diferencia entre H10 menos H8, que si nos fijamos en un detalle, nos fijamos en el detalle de la expansión, el punto 8 nos sale del evaporador, es el mismo que el punto 7. Este sería nuestro punto 8, ¿vale? Que es la salida de la válvula de expansión, antes y después de la válvula de expansión. La entalpía es la misma, que son 270 kilojulios kilogramos. Muy bien. Pues en ese caso, tenemos que M0, caudal másico, son 60, vamos a ponerlo en unidades, 60. Como son kilovatios, hablamos de kilojulio segundo. Partido la diferencia de entalpía, que son 1430 menos 270 kilojulios kilogramos, y esto nos da un caudal másico de 0,0517 kilosegundos. ¿Vale? Kilogramos segundo. Aquí tendríamos el M0. ¿De acuerdo? Vamos a ponerlo aquí en primer caudal másico. De acuerdo. Bien, vamos a ver. Vemos que tenemos determinado el valor de M0 y por un lado sabemos o deducimos que caudal másico 1 es igual a la suma de caudal másico 9 y M0. Esto es un sistema de ecuaciones, es muy sencillo. Más M9. ¿De acuerdo? Que es este valor. Esto haciendo, digámoslo así, un punto, o sea, un balance en este punto. Tendríamos esta ecuación. Vamos a poner aquí un asterisco, ¿vale? Porque no va a hacer falta. Después también, si sacamos balance termodinámico en este punto, tenemos que
la balance termodinámico, no balance de caudal másico, tenemos que el caudal másico M1, que es el que circula por este compresor, M1, por la entalpía en el punto 2, que ya la conocemos, la hemos determinado antes, más este caudal másico M6, que es un caudal derivativo, por su entalpía correspondiente, que en este caso es la entalpía en el punto 6, ¿vale? Es este punto de aquí, también lo conocemos, ¿correcto? Puesto que si vamos aquí, la entalpía del punto 6, que es también la entalpía del punto 5, si pasa por el enfriador, este punto es el punto 6. Es la misma entalpía que el punto 5, ¿vale? Hay que tenerlo presente. Simplemente hay que tenerlo presente. Vale. Y esto es el caudal 1. Perdón, lo he dicho mal. El caudal MK, que es el condensador, el que pasa por este compresor, por en este caso la entalpía en el punto 3, que también la tenemos, que es la entrada al compresor. Aquí tendríamos otro sistema de ecuación. ¿Cuántas incógnitas tenemos? Pues tenemos 1, 2, 3, 4, 5 incógnitas, porque esta la sabemos ya, con lo cual necesitamos más ecuaciones. A ver, vamos, si sacamos aquí ya no balance másico, sino que ya lo tenemos, sino balance termodinámico, tenemos que M0, este caudal que pasa por su entalpía, más el caudal másico M9 por la entalpía H9, que no la conocemos todavía, será de aquí, sale, o sea, aquí entra aquí, y la que sale será este caudal másico M1 por H1, ¿vale? La entalpía del punto 1. Tendremos aquí otra ecuación más. Asimismo, también sabemos que el caudal másico, por balance de caudales másicos, MK, aquí es igual a M1 más M6. Otra ecuación que también tenemos. Si hacemos un balance energético en el intercambiador este subenfriador, tendríamos que, por un lado, esto vamos a hacerlo en modo negrita, porque la ecuación que queda ya vamos a dejarla después en azul. Tendríamos que, por un lado, el caudal M1, que entra por su entalpía, que es la entalpía en el punto 5, más este derivado de fluido, que si vemos es el caudal 9 por la entalpía en el punto 8, y esto sería igual a lo que sale, que es, por un lado, el caudal 1, M1, por la entalpía en el punto 7, como estamos viendo, ¿vale? Más el caudal 9 por su entalpía en el punto 9. Si yo me llevo, por ejemplo, este factor a este lado, saco factor común a M1 por la entalpía en el punto 5 menos la entalpía en el punto 7. Son valores conocidos. El único valor que no conozco es la entalpía en el punto 9. Y aquí tengo que saco factor común a caudal 9 por la entalpía en el punto 9 menos la entalpía en el punto 8. ¿Vale? O bien también podría sacar factor común a la entalpía. Pero en este caso ya me quedo aquí con otra de las ecuaciones.
Ya tengo otra ecuación más. Así que tengo 1, 2, 3, 4, 5 ecuaciones, ¿vale? Y ya podemos ir planteando la resolución de las mismas. Ya podemos plantear la resolución de las mismas. Resolviendo todo este sistema, lo primero que podemos hacer es deducir cuál es el valor de la entalpía en el punto 9. ¿Vale? Solamente tendríamos que ir sustituyendo. Hacemos las operaciones matemáticas y tendríamos que la entalpía en el punto 9 vale 2166 kilojulios kilogramos. Asimismo, el caudal total, MK, vale 0,4047, hablamos de kilogramos segundo. Caudal M6 vale 0,3519. El caudal M9 vale 0,00, muy pequeñito, 11, y el caudal M1 vale 0,052. Y tendríamos resuelto todo el sistema de ecuación junto con el valor de que tenemos de caudal M0, que es este que pasa por aquí. ¿Vale? Esto se hace a través de una serie de ecuaciones, sacando y por sustitución, ¿de acuerdo? Vamos metiendo valores, ¿de acuerdo?, a todas las diferentes ecuaciones que tenemos aquí. Para la determinación de los desplazamientos volumétricos, porque recordemos que nos piden los desplazamientos volumétricos de los compresores, y VD, vamos a llamarlo VD. Borremos esto. Y el COP. El desplazamiento volumétrico. Vamos a ver. Si nosotros analizamos la definición del rendimiento volumétrico en sí, es el volumen aspirado termodinámicamente, ¿vale?, partido el volumen teórico de los pistones, si es un compresor alternativo. Este volumen teórico es el desplazamiento volumétrico. Por lo tanto, el desplazamiento volumétrico de un compresor será el volumen aspirado partido el rendimiento volumétrico. Los rendimientos volumétricos de los compresores nos dicen que, vale, si cogemos el enunciado del problema, nos dicen que calculado, lo habíamos calculado anteriormente, y habíamos sacado un rendimiento de 0,89. ¿Vale? A ver, estaba los rendimientos volumétricos, ¿de acuerdo? Nos dicen que son lo habíamos calculado y tenemos un rendimiento de 0,89. ¿Vale? Estaba por ahí atrás. El 0,69, o sea, el compresor 1, el rendimiento volumétrico del compresor 1 era 0, un 86,9%, 0,869, mientras que el rendimiento volumétrico del compresor 2 era de 0,89, un poquito mayor. ¿A qué equivale el volumen aspirado? El volumen aspirado, recordemos que era el caudal másico por el volumen específico a la entrada de ese compresor. En este caso, tendríamos que el desplazamiento volumétrico del primer compresor, de este compresor, ¿vale?, equivaldría al caudal másico 1
por el volumen específico a la entrada del compresor. Volumen específico en el punto 1. Si nos vamos a nuestro diagrama de Molière, aquí hemos sacado que la entrada del compresor en el punto 1, ¿vale? Solamente tendríamos que calcular su volumen específico, determinarlo por las curvas termodinámicas, ¿vale? Bien. Que en este caso vale 0, es aproximadamente 0,7 metros cúbicos kilogramos. ¿De acuerdo? Bien. Partido su rendimiento volumétrico, que es 0,869. Y esto es igual, lo calculamos, 0,05281, que lo teníamos anteriormente sacado, kilogramos segundo. Voy a poner las unidades. Por su volumen específico, 0,7 metros cúbicos kilogramos, que es la inversa de la densidad, partido 0,869. Y esto nos da un desplazamiento volumétrico de 0,0425 metros cúbicos segundo. Si queremos pasar a los metros cúbicos hora, solamente tenemos que multiplicarlo por 3600. Mientras que el desplazamiento volumétrico del compresor 2 será el caudal suyo, el MK, por el volumen específico en el punto 3, y nos volvemos a ir aquí, en las curvitas, en el punto 3, que nos dice el problema que está en saturación, pues aquí, ¿vale? Partido 0,89. Y esto nos sale un caudal de 0,1137 metros cúbicos segundo. No son iguales, son compresores diferentes. Esto hay que tenerlo en cuenta a la hora del diseño del... Perdón, segundo. A la hora del diseño de este sistema booster, que son diferentes los compresores. Y ya por último vamos a calcular el COP de nuestra instalación. Como tenemos dos compresores y un evaporador, el COP será la relación entre la potencia que nos da el evaporador, que son 60 kilovatios, con respecto a la potencia real consumida, por lo tanto, por el compresor 1, más la potencia consumida por el compresor 2. No la conocemos. ¿Cómo se determina la potencia consumida? La potencia consumida del compresor 1 será caudal másico 1 por la diferencia de entalpía en la compresión, H sub 2 menos H sub 1, esto lo vemos en nuestro diagrama de Molière, que lo tenemos aquí, H sub 2 menos H sub 1, partido el rendimiento mecánico que tenemos, ¿vale? El rendimiento mecánico que habíamos visto en el enunciado del problema, que era el 0,9, 90%. 0,9. Y esto nos sale una potencia de 9,45 kilovatios. Mientras que la potencia del compresor 2 será su caudal másico, MK, circulante, por la diferencia de entalpía entre el punto 4 y 3, 4 menos el punto 3, partido del rendimiento mecánico. Y esto tiene 60 kilovatios. Con este valor y este valor determinamos que el COP sale 0,855. Un COP muy pequeñito, por debajo de 1. Es un COP, bueno, es porque es un problema teórico, aunque no es no coincide con unos resultados reales, porque el COP debería de ser mayor que 1. Y así tendríamos resuelto nuestro ejercicio al completo.
Es un ejercicio largo, complejo, tiene muchas partes y muchos balances termodinámicos. Bien, eso es todo para este vídeo. Muchas gracias por vuestra atención. Recuerda que si tenéis alguna cuestión sobre algún tema, pues no dudéis en consultarla, que la intentaremos resolver lo antes posible. Así pues, también os agradecería mucho que compartierais este vídeo y por supuesto nos vemos en el siguiente. Hasta pronto. Saharan dust from a desert storm leaves the Amazon